Equipo eléctrico. En un lado hay una polaridad negativa, que es diferente. En el otro lado está el electrodo explorador, que es el positivo. Nosotros repasamos el electrocardiograma del plano frontal D1, ¿qué es lo que une el D1? Vayamos ahora a nosotros, unipolares, por la definición de una derivación, ¿no es cierto? Una derivación es un tipo eléctrico, por lo tanto no hay derivación unipolar. Entonces, ABR, ¿dónde está el electrocontrolador? ABR. Las tres coreanas también se denominan unipolares. B1, ¿dónde está? Cuarto espacio para estrenar derecho. B2, cuarto espacio para estrenar izquierdo. Esas dos derivaciones de cara de la denominan el sexto de velocidad. B3 está entre B2 y B4. Y B4 está en la misma velocidad y el espacio de la izquierda. Esas dos derivaciones se eliminan para anterior. B5 y B6, al llegar a la misma posición de B4, va a tener que llegar encima de la media. Entonces, ¿qué cara me mira? Todo eso es el electrocardiograma. ¿Dónde después hemos realizado qué cosa? Realizamos las electrodos, ¿no es cierto? Los dos de la derecha, por ejemplo, de la izquierda, y después nos fuimos a hacer la revisión de la cardiopatía clínica, cómo se representaba en el electrocardiograma. Tenían tres claves ahí. Que hay una que se representa que los primeros que empiezan ante el signo de coronal agudo, ¿cuál era la onda que precisamente se conectaba? La onda T. ¿Qué significa la T? Isquémica. Cuando es la onda T positiva simétrica, de alto voltaje, en cara de la pared del electro se está afectando. Superlocales. O sea, cuando es positivo simétrico, superlocales. Entonces ustedes van a ver de repente que el electro le da una onda T positiva simétrica y va a decir que hay un tipo superlocal. La localización va a ser en qué dirección de donde yo veo ese electro. Si yo lo veo que está en B2, ¿qué me va a indicar? Que hay un dispositivo superlocal que está en la capacidad. Si está en B4, para el anterior. Si está en 2, 3 y F, para el anterior. Si está en D1, AB y B5 y B6, para la lateral. Cuando yo veo la imagen en este, por B1, B2, es para posterior. El otro lado del compromiso isquémico se ve en qué onda del electrocardiograma. En los segmentos. Cuando este se supla de nivel, se dice que hay una onda de presión mercuria subclinical. Cuando se supla de nivel, es subclinical. Hasta ahí, esos dos compromisos isquémicos del corazón son
4. El paciente no se encontraba. Aquí el paciente que hace isquemia ascendente después de un infarto. El paciente que hace angina a la actividad física después de un infarto. Y el quinto tipo es la cardiomiopatía isquémica, donde ¿cuál es el tipo más importante? Ya no es la angina ni las palpitaciones. ¿Cuál es? Es la anemia, porque ya ese corazón parece una bolsa de sangre, ya no se contrae. Por lo tanto, ahí la presentación clínica es la misma. Y luego vemos los momentos de sistema coronario agudo, que tiene tres tipos: angina inestable, infarto de miocardio, y la entonces hablamos un poco de esto de falla cardíaca. Aquí hicimos la clase de Ceballos, buen campeón, buen clínico, buen docente, y ojalá que el buen estudiante Chile ingrese para la sana docente de San Marcos, acá en la entonces, la idea es que vaya dejando ya a paso firme la docencia. Entonces, ¿qué es la fase de falla cardíaca aguda? Lo que es la falla cardíaca aguda. Y en la falla cardíaca aguda, ¿cuáles fueron los signos fenotípicos? La falla cardíaca crónica solamente es compensada. Y se compensaba ¿por qué? Porque dejaba de los tratamientos, no se trató de encuentro médico, y por otro lado, ya se sentía mejor, ya empezaba a desordenar alguna infección o hemorragia de la línea. Y ese tema de alivio de los vamos a empezar aquí. Puede ser la etapa más frecuente de compensación del paciente que está en la. Luego sería qué cosa, el edema pulmonar-técnico, que es ya una insuficiencia respiratoria, el paciente está que se ahoga, que le falta aire, y hay que determinar cuál es la causa para comprobar la causa y compensar para el paciente, pero hay que determinar los nervios oxígenos y ver cuál es la causa de su compensante. Luego teníamos que shock cardiogénico, o sea, esto es ahí. Vaya a cargar una aguda compensada, edema cardiogénico, shock cardiogénico, que es mortalidad altísima. Y eso se da cuando hay un infarto complicado. ¿Por qué? Las complicaciones del infarto son más eléctricas, que no se aparecen en los 50 minutos luego de que se tuve una arteria, por comunicación de una arteria que tiene una placa de qué tipo? Esa placa, adhesión plaquetaria, relación plaquetaria, se quita la proteína, se toca, se forma el trombo oclusivo y el clavo oclusivo. Eso, la primera reacción que se produce son complicaciones eléctricas. Si ese paciente con compromiso severo puede desarrollar qué cosa? Una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, paro cardíaco, ese paciente ventricular no se puede ir. Las otras son las complicaciones mecánicas. ¿Cuáles son las complicaciones hemodinámicas? Si yo tengo un infarto grande, por ejemplo, un compromiso de 25% de masa de la izquierda me lleva a un edema ventricular. Pero si el compromiso de la masa ventricular tuviera que ser 40%, se lleva a shock. De pared libre con tratamiento cardíaco, ruptura de cuerda tendínea o ruptura capilar, o lleva a shock cardiogénico. Realmente, si no se trata quirúrgicamente, el paciente se muere. La otra es la falla cardíaca aguda hipertensiva, son aquellos pacientes que tienen autonómicos que llegan a su tratamiento farmacológico y hacen una reacción hipertensiva que llegan a los 20%. Eso pasa en la insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva y ahí que meter en la medicina con la insulina venosa para que se compense. Esos no tienen fallas históricas, son fallas históricas óptimas, lo que pasa
por último la falla que la derecha, falla que ¿cómo se termina? Y ahora empezamos con el punto de derecha. ¿Hubiera alguna pregunta para saber lo que hemos hecho?
El eje. Sigo teniendo problemas con el eje. Entonces yo puedo tener una así, depende de la forma. No hay por supuesto mucho. Ustedes que van a mandar ese tipo de batería. Y lo mismo ocurre con el corazón. O sea, el sistema eléctrico, primero viene la parte eléctrica, la alimentación eléctrica. Si ustedes van a ver primero se forma la onda P, primero viene la contracción auricular. Se forma dos veces, recién viene la contracción vesicular, y luego viene la ST y viene la contracción vesicular. Entonces primero es el evento eléctrico. Por eso acá, el primer punto es una alteración en la formación, ritmo, frecuencia y formación del impulso eléctrico causando una normalidad en la secuencia de la activación de la parte mecánica del corazón. Y este es el sistema eléctrico. Acá tenemos un nodo sinusal, actividades internodales, que son las encargadas a neutralizar primero la vista derecha, luego la vista izquierda, y la velocidad de acá de formación del impulso, que es más o menos de 1 metro por segundo. Y luego llega el nodo B, que es una célula de respuesta lenta. Y aquí sufre el retraso, pero que estaba a una velocidad de 1 metro por segundo, baja 5 veces la velocidad, o sea, 0.2 metros por segundo. ¿Para qué? Para que la aurícula izquierda se desvanece sincrónicamente con la aurícula derecha, la opción contraria. ¿Qué hace ahí? Ocurre la apertura de las bandas auriculares centrales, en el lado izquierdo y el lado derecho, y se llenan los registros. Eso da lo que habían tomado la grasa presión volumen de la curva de presión volumen del izquierdo, porque cada válvula se llena los diástoles, mesodiástoles y el diástole. Entonces eso pasa acá, llega el estímulo eléctrico al ar de X, y acá al ar de X gana unas 5 veces la velocidad de la aurícula. O sea, si acá viajaba a 1 metro, a nivel estructural la velocidad de transmisión del impulso eléctrico es mucho más rápido, a 5 metros por segundo. Y entonces por eso quiero cumplir el tiempo de la onda P y del suelo es semejante. Pero vean la diferencia entre el grosor de la pared del impulso izquierdo y de las auriculares. La aurícula es una pared delgada que no maneja presión, solamente volumen. Lo mismo que el vehículo derecho, maneja volumen, no maneja presión. Si yo le doy una sobrecarga de presión al vehículo izquierdo, choque. Por eso es que empieza la inclinación titular y toda la conexión que no es asistente. Entonces, luego viene, viaja por acá, al lado de X, la rama derecha y la rama izquierda, que van a desorganizar simultáneamente lengua y cardio, la corregir. Y por lo menos, eso es lo normal. ¿Cuáles son las cosas más frecuentes de la generación de los arritmias? Una enfermedad de la arteria coronaria, luego enfermedades vasculares también, forman parte de las causas o patologías de las arritmias. Insuficiencia cardíaca también, sobre todo cuando se asocia a fibrilación auricular o auricular. Exceso de consumo de alcohol y tabaco, que es lo que ustedes hacen los fines de semana. Si a veces tienen su Red Bull, su coca, pero especie de ejercicio en exceso. O sea, el ejercicio es bueno, pero si es por también veces ya que ya luego, infecciones enfermedades, todo esto está más o menos ya sabemos. ¿Cuál es la presentación clínica? Algunos pacientes se encuentran asintomáticos, son mínimamente asintomáticos, dependiendo del tipo de arritmia. Porque hay muchas personas que quieren hacer un ciego quirúrgico y de repente vamos a ver una vía verde, una tortura, que de repente es el electro que es un paciente quirúrgico. Y el cuarto paciente trabajaba, entonces, o sea, no, mientras que otros pueden presentar síncope o muerte súbita cardíaca. La frecuencia menor de 150 minutos son bien toleradas por los tiempos. Esto se ve sobre todo en personas jóvenes todavía. La frecuencia cardíaca de 150 y 200 días son toleradas en forma variable, es determinada. La frecuencia cardíaca de 200 o más, también por minuto, son sintomáticas en la mayoría de los pacientes que llegan a los o más, porque ya tienen clínica de arritmia. Entonces, ¿cómo evaluamos una arritmia? Por lo que
ya le hacemos una prueba de esfuerzo y con eso podemos desencadenar la regla y determinar qué arritmia es, qué es lo que está causando a partir del esfuerzo, de determinar una alteración, y hacemos otra prueba y completamos todo el estudio. Y por último, en el estudio electrofisiológico, que es la colocación del electrodo dentro del corazón para ver cómo es la fuerza del sistema eléctrico cardiovascular. Entonces, es una electrofisioterapia invasivo. Luego la fase para estudiar toda la estructura del tejido eléctrico del corazón. Y entonces, la clasificación de las arritmias por su origen pueden tener las arritmias supraventriculares. Las arritmias supraventriculares son aquellas que van por encima del nodo avenida. O sea, la taquicardia sinusal, la circulación auricular, la circulación ventricular, la taquicardia concentrada, están por encima del nodo avenida. Arritmias entonces supraventriculares y ventriculares. Y por su mecanismo, esto es lo que más arritmia por trastornos en la formación del impulso eléctrico, o sea, alerta en la base, donde se está formando. Arritmia por trastornos de producción del impulso eléctrico de la revolución. O sea, acá hay dos palabras clave. Uno, formación del impulso eléctrico, y otro es la conmoción. ¿De acuerdo? Y después, las arritmias por trastornos combinados en la formación y la producción del impulso eléctrico. Esto en la práctica no existe. Son las parasistomas. Eso solamente ya se ha considerado ahí porque se ha podido conseguir eso de manera experimental. La parasitoma no funciona. Solamente caben alteraciones por trastornos de la formación y de la conducción del impulso eléctrico, que es lo que más vamos a presentar ahora. Y acá este es un cuadro más ampliado de lo que hemos hablado acá. Entonces tenemos acá trastornos en la formación del impulso eléctrico. Tenemos automatismo. Son las células de respuesta lenta que son una marca paso. Entonces, tenemos el automatismo normal. ¿Qué quiere decir? El normal in vivo o in vitro en el nodo sinoauricular, que es el marcapaso fisiológico. Pero también puede haber la fibra de Purkinje y no es una fibra del corazón, pero esos son mucho menos frecuentes. Y entonces acá, por ejemplo, ¿quiénes son las que están en condiciones normales? O sea, en aquellas estructuras que normalmente están capacitadas para formar un impulso eléctrico. Está la taquicardia o la taquicardia sinusal, que no es apropiada para la situación clínica, quizás para síndrome ventricular. Eso es rarísimo. El otro es automatismo anormal. O sea, en estructuras que no tienen capacidad de formar un impulso eléctrico, o sea, no es una marcapaso. Eso de ahí, el automatismo inducido por la despolarización en el miocardio, en el miocito de la célula de Purkinje, y acá tenemos, por ejemplo, quizás ritmos ventriculares acelerados, después de un infarto de miocardio. Eso es lo que manda a un paciente ventricular. Entonces tenemos automatismo normal y anormal. El normal va a ser aquellos que están localizados en el nervio sinusal. Y anormal cuando tenemos medidas auriculares o ventriculares. Luego viene la actividad desencadenada. Todo esto de acá, alteraciones en la formación del impulso eléctrico. Actividad desencadenada puede ser por despolarizaciones de dosis y por despolarizaciones tardías. Voy a explicar la cosa acá para que puedan entender eso. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es eso? ¿Cierto? Esta es la fase 0, esta es la fase 1, esta es la fase 2, esta es la fase 3, esta es la fase 4. El top potencial del grano se da acá, en la fase 3. ¿Alguien falta de la asistencia? No, digamos un número más. Negra.
El 3, José Alberto. Ya, hablaba de 13, 23, ¿no? Alison. ¿Quién más? ¿Qué número eres? ¿Qué número eres? ¿Qué número eres? ¿Cuál es tu apellido? Asensio. Nasha. ¿Quién más es? ¿Quién más? ¿No hay más? Ya, espera, se lo pido después. ¿Quién es el lapicero? Bueno, le vamos a ya, hay un periodo refractario absoluto. Hasta acá es el periodo refractario absoluto. En la 3, la posición que había un movimiento iónico había salida del potasio, ya bien, si acá en este momento viene un punto potencial así, ese es el punto potencial temprano. Si este punto potencial se tiene acá, el potencial tardío. La fase de reposo es tardío. Pero si lo da, es cerrado. ¿Por qué? Porque acá estaría esto que corresponde a que en el evento cardíaco que corresponde a qué hora. Esta es la otra era. Y esta que corresponde la C. Entonces, acá que se viene el fenómeno de R sobre T. Este es el proceso. O sea, ¿cómo vamos a ver en el problema? O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, acá que tengo la ola T, después de eso, ¿no es cierto? Y acá tengo el T. Si la siguiente se presenta acá. Si esto de acá se presenta así, ¿sí? Esto es el fenómeno de R sobre T. Esto es el fenómeno. Pero si ocurre acá, el otro complejo, acá no pasa nada. Pero es un poco pensar arriba, es un poco pensar temprano. El fenómeno de R sobre T, incluso antes había una clasificación de las arritmias ventriculares que no destacaba ser el fenómeno de R sobre T. Eso producía taquicardia ventricular y ventricular para fallar. Pero esa explicación se estimó porque va a tener un campo algo de por la causa de las arritmias que podrían de manera súbita por fibrilación ventricular y para fallar. Pero antes se pensaba que ahora sí actualmente se la debe ser un popular entonces, esto de acá es la actividad desencadenada, que son las dos despolarizaciones precoces cuando caen en el fenómeno de RCT. Fármacos como, en este caso, los fármacos como el sotalol, la acetilcarina, la terfenilina, la nitroglicina, sexo, bayo, y el síndrome de tutelado también adquirido a agendas ventriculares asociadas. Eso también. Y dentro de las despolarizaciones cardíacas, estas son las más rápidas. Son mutaciones de distancia en la función de G codificar R y R2. ¿Cómo se manifiesta esto ya? Con taquicardias ventriculares polimórficas o placinérgicas. Esto es en las alteraciones en la formación del impulso eléctrico. Entonces, el célula con automatismo normal, si célula con automatismo normal. El otro lado es la desencadenada, es una centrasís, que puede ser extracción entre cortes, o por polarización de cortes, o por extracción de calidad. Eso en la formación de un impulso eléctrico. Luego tenemos trastorno de la conducción del impulso eléctrico. O sea, trastorno que quiere decir que va a haber bloqueos. Y entonces tenemos dos tipos. Bloqueo bidireccional o unidireccional sin reentrada. Vamos a ver el fenómeno de reentrada. Todos los bloqueos
Sin reentrada me llevan a las radicárdias, radiarritmias. Y los bloqueos unidireccionales con reentrada, eso me llevan a las taquiarritmias. Entonces, en el unidireccional hay bloqueo sinoauricular, auriculoventricular, de ramas, moderadas de Kiss, Tinke o incluso miocárdico. El sinoauricular, auriculoventricular, de ramas, de las. El nodo, los bloqueos unidireccionales con reentrada, esta reentrada se puede dar a nivel del nodo ABN, la unión músculo, miocárdico, y las reentradas pueden ser microentradas que explican, por ejemplo, la comunicación auricular o la reentrada con reentrada caudal auricular. Mientras que la reentrada, la macro reentrada, está el flujo auricular y la taquicardia con reentrada auriculoventricular. Eso lo vamos a ver. Luego, el trastorno combinado de eso lo vemos. Entonces, el trastorno de la generación de impulsiones, el trastorno de la automática normal, que es el primer grupo normal. La actividad automática es normal en el nodo sinusal. Eso es conocido. ¿Por qué el nodo sinusal es más capaz de la situación? ¿Cierto? Y en la actividad de también se puede dar con condiciones especiales. O a todos del potencial diastólico de menos de 70 milivoltios. ¿Por qué? ¿Por qué 70 milivoltios? Porque a ese nivel de 60 a 70 milivoltios es el potencial umbral, donde ocurre la respuesta de todo lado. ¿Cierto? Entonces, hay situaciones especiales en que la vida de Cristo sigue están en una variedad mucho menor, una variedad menor, y pueden generar potencial de presión. O que están por un potencial de menos 70 a menos 90 respectivamente. Este automatismo puede ser definido por sobreestimulación. O sea, yo le coloco un marcapaso ahí, y si la respuesta ahí es 120, yo le coloco el marcapaso 150. Le vuelvo a cargo, ya el marcapaso te determina la actividad química del corazón. Entonces le vuelvo a cargo progresivamente 140, 130, 120, 120, hasta que le vuelvo a turno normal, y con eso se resuelve el problema. Ejemplos, entonces evidentemente acá tenemos la taquicardia sinusal, quizás la parasistosis ventricular, esto no lo vamos a realizar. Algunos tuvimos ventricular acelerado, o cierta forma de taquicardia ventricular famosa de respiración, eso sí lo vamos a ver, pero cuando hagamos la línea 2. Y este es el automatismo. Entonces acá es un segundo de campo, o sea, acelera dentro de acá, y eso lo vamos a ver luego. Eso es la taquicardia sinusal. Automatismo normal, los auriculares o ventriculares, estas son las electricidades auriculares o ventriculares. Miocardio sin automaticidad durante la normalidad. Las arritmias automáticas, como la taquicardia ventricular automática, no requieren tiempo específico para iniciar su respuesta. Un incremento en la presión de la fase 4 provocaría este tipo de arritmias, que se llaman las arritmias automáticas. Todavía no tenemos tenido personas responsables de los automáticos patológicos. Estas situaciones parecen por lo demás normales. Si se hace un ecocardiograma y aparece no hay alteraciones estructurales del corazón, o sea, las paredes, las bandas, los movimientos del corazón son normal, pero que se tengan en cuenta, probablemente eso se dé por trastornos cibernecolíticos como cirrosis, como de otra etiología inflamatoria. Entonces, la actividad cardíaca o los potenciales es una actividad desencadenada prolongada, significa que no pueden aparecer de nuevo en el corazón, solo se manifiestan cuando existe un potencial de precedente o un impulso de desintegración que lleva a un potencial de acción. Puede aparecer en forma espontánea en el versículo como el resultado de una estimación programada de laboratorio. También eso se hace con los estudios que ven fisiológicos de nosotros. Entonces, esto es lo que había practicado allá. Este es un potencial de acción. Y acá viene la siguiente. Cuando cae en la fase 3 es una polarización temprana. Esta es otra. Cuando ya cae en la fase 4 es una polarización tardía que su gravedad no es tan alta como la temprana. Entonces acá tenemos bien, esta acá que por ejemplo es una extrasístole ventricular. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es una extrasístole ventricular?
peso es el T, y acá las veces. Y es un fuerza ancho, donde la despolarización se opone a la repolarización, mientras que acá la despolarización va con la repolarización. Entonces la característica de esta sistema molecular es que tiene un fuerza ancho. ¿Y por qué se ensancha el QRS? ¿Por qué el QRS acá normal es angosto? O sea, no debe de tener más de cuánto. De 100, simplemente ya es de 0,60 a 100 milisegundos. O sea, a 10 nada más. O sea, 2 para el tiempo, pero generalmente dura 80 milisegundos. Entonces, ¿por qué dura 80 milisegundos? Porque se despolariza sincrónicamente doblemente. Hay que dar el uso de la luz. O sea, tiene que dar el X y despolariza los dos. Bueno, ¿y por qué se va a ensanchar acá? ¿Cuál es? ¿Por qué se ensancha acá? Asincrónico. O sea, primero ya, este de acá es un bloqueo de rama pero probablemente sea un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué quiere decir? Se bloquea la rama izquierda. Entonces se despolariza la rama derecha. Se despolariza la rama derecha. Pero el izquierdo se tiene que despolarizar. Y eso se hace a través de vías que no son adaptadas para la transmisión rápida del proceso químico a nivel muscular. Y entonces que aparece esta mediatura acá. Esto me indica que es un bloqueo de la izquierda. Siempre con la inversión de la repolarización que se opone. Cuando esto de acá también es positivo, ese es un signo de impacto o de técnico. En un paciente, si no recuerdo mal, uno que está con tiene bloqueo, tiene alteraciones en la repolarización. Ese bloqueo. Entonces tenemos nuestra toma de función de difusión de bloqueos de reentrada. Bloqueo de reentrada, que son, habíamos dicho, los bloqueos de reentrada producen taquiarritmia, ¿no es cierto? Y acá está la fibrilación auricular, el punto de la auricular, la taquicardia compensada, lograda de aumento auricular, cada dos, y la taquicardia auricular. Todos son taquicardias con reentrada. Primero los bloqueos instrumentales son la bradiarritmia, los bloqueos inauriculares, los bloqueos auriculoventriculares de primero y tercer grado, también los bloqueos inauriculares de primero y tercer grado. Pero ese es para doble segmento, ¿no? O sea, no le van a venir un segmento por ejemplo con ustedes, no le va a venir un bloqueo inauricular de primero y tercer grado. Pero sí le puede venir un bloqueo AB de auriculoventricular. Eso sí. Así como hay un bloqueo de clínica vehicular, bloqueo de la derecha, de la izquierda, bloqueo de la izquierda, de la derecha, que me bloqueo anterior, el bloqueo posterior. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la final 2. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno de reentrada? Si el estímulo viene por acá, quiere decir que viene de las aurículas, acá tenemos las aurículas, y acá tienes el nodo derecho, y acá se divide a rama derecha y a la izquierda, en este caso. Pero acá el periodo refractario es lento, y acá el periodo refractario es rápido. Entonces el estímulo viene por acá, se transmite para acá, se comienza acá, y regresa acá. Y ese es el circuito de reentrada. La fisiopatología para una reentrada es que deben haber dos vías con diferencia en la construcción del impulso eléctrico. Una vía rápida y una vía lenta. Eso es el trata fisiopatológico para que haya una reentrada y genere la taquiarritmia. Estas reentradas son un vínculo o más reentradas, como vamos a ver, pensar después en la clase. Entonces acá, los mecanismos de la línea cuáles son? La reentrada, ese esto de acá, acá. Vía rápida, vía lenta, desde acá hace el circuito de la reentrada. Automatismo normal, no se genera potencial espontáneamente o potencial temprano, los arreglos. Y los potenciales están acá, cuando caen en la fase 3 de potencial de acción o en la P
en el electrocardiograma, es el plano. Cuando cae en la fase de la unidad de ST, o sea, ahí ya es para el. Entonces, empezamos con el ritmo sinusal, que es lo normal, el ritmo sinusal. El ritmo sinusal se define por tres criterios. Primero, por la onda P. Segundo, que la onda T sea positiva en D1 y en D2. ¿Qué significaba que sea positivo en D1 y D2? Que ese vector tenemos la dirección auricular va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Segundo, tercero, que vaya a seguir al mismo eje en todas las direcciones. La frecuencia de descarga normal de no sinusal va de 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia menor se denomina radicaria, la frecuencia mayor se denomina taquicardia. Eso lo vamos a decir los ustedes. Y acá tenemos un electrocardiograma. Cuando está de la onda P, bien, acá tenemos la P, acá tenemos, ¿dónde vamos a ver la acá? Acá. Acá. Sería 300, 150, 175. ¿Ya? La frecuencia normal, la frecuencia normal, la frecuencia normal. El eje de la onda P, ¿dónde está verde? Acá está el eje de la onda P. ¿Sería qué ángulo? ¿Ah? Más 30, ¿cierto? El cuerpo está acá. ¿Cuánto sería? Acá. Acá era más eléctrico. ¿Sería cuánto? Más 60, pero está positivo. Más 60. Más 50. Y el eje de la onda T también está acá. Acá está. Acá o acá. ¿Dónde está más alto? Acá está. Acá y acá. Ese está el voltaje de acá hasta acá parecido. O sea, estaría entre 0 y más 90. ¿Cuánto sería? 45. ¿Cierto? Si está entre 0 y más 90, ¿cuál es el caso? 45. 45 más 45. ¿Cierto? Pero usted dice, ¿no? Un momentito, pero acá la onda T acá, comparando con la onda T, está un poquito más acá. ¿Entiendes? Entonces usted dice, no tengo el vecino, tengo esto. Bueno, sí. Sí. Claro, acá estamos más informados. O sea, el más isoeléctrico está acá. Está a 60. Entonces más 60, ¿qué decimos? Que está positivo. Ya ven que está acá. Más 60, más 50. Pero eso de ahí es para que tengamos un. Eso no le va a dar bien. Claro que es la mejor, pero hagamos ya entonces acá normal. Entonces taquicardia sinusal se presenta cuando el ritmo del corazón mayor de 100 latidos por minuto. La taquicardia sinusal es una medida a menudo fisiológica, para que se detectado pero cuando y se produce cuando el cuerpo está en el momento de estrés físico, emociones intensas, fiebre, etc. Una vez que desaparece el estrés, la frecuencia del corazón generalmente volverá a la normalidad. Entonces, algo fisiológico. La taquicardia sinusal es patológica cuando ocurre que precisamente vaya a cabeza todo acompaña. Acá tenemos un pequeño sinusal. Acá cuando está la frecuencia de la red, acá sería para acá. Acá con 150 taquicardia sinusal, la presentación clínica cuando la frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto, la frecuencia máxima hasta 200 latidos por minuto. En jóvenes generalmente pueden ser marcados. 120 latidos más o menos en mayores de edad. Y la etiología o patología generalmente refleja cambios de resultados metabólicos o efectos farmacológicos apropiadas en una terapia fisiológica para mantener la cardíaca, que es la normal. Inapropiada cuando hay efectos farmacológicos. Las consecuencias clínicas de la taquicardia sinusal están en relación a la parte adyacente. Se dice que no es un
transmitiendo va dirigido a la causa del sol. Y acá tenemos otra tarjeta de luz. Y acá me dicen que acá está con 300, 150, 100, está más o menos con 100. Pero miren, acá hay una de Vigueta, acá hay una de Vigueta de ST, y acá también una de Vigueta de ST, pero es ascendente. Es ascendente. Eso se ve en la cita con la prueba de sol. Cuando es ascendente, calentando como el ST con su recto, se baja, ahí sí es el este es otro tipo de tarjeta de televisión, donde está más o menos 140, la piel del mundo, la tarjeta de televisión. Para indicar ese visual, evidentemente para que no me ajuste con todas las características de la televisión, pero la frecuencia que hay en el borde de la televisión. Acá tomamos 300, 150, 100, 700, 270, 40, no por ahí, más o menos 48, 40 minutos. La radical definitiva no significa siempre patología cardíaca, porque hay sujetos que son bautónicos. ¿Quiénes son los bautónicos? Los cardíacos, bajo nivel cognitivo. Esos patos en reposo pueden estar funcionando con 36, 32. Este pene de deportista es un paciente con el organismo normal que envejece, como que por ejemplo, los beta bloqueadores y ¿quiénes se envejecen la frecuencia cardíaca? Los beta bloqueadores, los cachas traumatistas no hidroquilínicos y todos los antiarrítmicos. Los únicos son radicalizados. Como lo veo los antiarrítmicos. Cuando la radical central presenta frecuencia muy baja, no es de 40 latidos, que es el corte, 40 latidos. Por eso, cuando yo tengo un paciente con frecuencia cardíaca menos de 40 kilómetros y una presión arterial sistólica menos de 100, es la indicación de uso de qué? De abortina. Cuando usted le puede un paciente que tiene una presión sistólica menos de 100 y frecuencia cardíaca menos de 40, y nosotros generalmente hacemos esas experiencias en pacientes que van a ser operadas. Entonces lo vamos a llamar a una bien, entonces nosotros trabajamos con la página. En caso no pasa con la anestesia, si la anestesia pasa más, pues hay que colocar cuando la radical es comenzamos se presenta con muchas frecuencias muy bajas, menores de 40 y en sintomas, mareos, desiguales, sino también de la música que dan en la práctica de la utilizar u otras de las realizaciones. Pero acá en este caso será la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos y los espacios intermedios de mayor de 25 minutos puede hacer una onda 1. La causa es supertensión arterial, neuroquirúrgico, es una radicalia que es respuesta del sistema nervioso central. Meningitis, tumores cerebrales, mediacionales, vagotonía, ictericia intensa, cava cortical, vagotonina. Todos estos son antiarrítmicos, antitáxicos, o sea, los bloqueadores de antitáxicos, no hidroquilínicos o beta bloqueadores, y aquellos que también van cirugía ocular, muy cuidado. Esos patas, para el glaucoma, por ejemplo, usan beta bloqueadores. Y en este caso, toda la sesión de la radical. Un impacto del miocardio de cáliz interior, sobre todo, porque bloquean no lo ven. Acá tenemos una radical sinusal. Luego tenemos la salina sinusal. Parámetro básico para que uno debe identificar una frecuencia cardíaca que va de 60 a 100, un ritmo cardíaco irregular, onda P a QRS, semejante, un intervalo del PR que va de 220 milisegundos a 200 milisegundos, o sea que no es un bloqueo alegre, la reducción de impulso eléctrico es la normal, pero esto de acá es variable, eso significa que hay una afinidad sinusal, y el QRS tiene una reducción normal, a menos de 120 milisegundos, y esto no es bloqueo alegre. Todo esto que usted verá indica una afinidad sinusal. Y uno cómo lo va a identificar con solamente con sentido de la luz. La realidad de toda la realidad es en el entendimiento para acá, acá, en el intervalo, acá van a tener la onda 3 más o menos semejante.
similar. Pero si el palo se ve, puede haber variación, tiene una cosa de acá, y de acá tiene una cosa de acá. Esa irregularidad para que después lo vea el edificio en el elemento para que haga la superficie. Uno, variaciones de la distancia de la zona de RR. De lo complejo, porque es aumento de la potencia cardíaca con respiración y disminución con respiración. Esto es fisiológico. ¿Eso por qué ocurre? El aumento de la potencia cardíaca de la inspiración. ¿Qué pasa con la inspiración? ¿Ah? No. ¿Ah? Las extracciones auriculares es un latido cardíaco causado por la agitación eléctrica del sistema antes de un latido normal. Consiste en una pequeña variación en el pulso normal, que lo examina por algún foco de células de la aurícula derecha que es pequeña, suplantar temporalmente al modo celular y tiene capacidad para la generación de impulsos eléctricos. Eso es sobre todo cuando hay sobreestimulación emocional o por algunas sustancias tóxicas. O sea, por ejemplo, el caso de lo que son cafeteros, yo para que toman café y acá lo que pasado entonces, las cifras auriculares, la causa más frecuente es el pulso irregular. Se puede organizar con los cuatro corazón, menor mayor frecuencia de los ventículos, menor frecuencia de las aurículas, y sobre todo en la zona de la misma banda muscular latina, cada vez en el nuevo sinusal. Aunque las extracciones se originan con frecuencia en corazones normales, se asocia con más frecuencia que las terapías electricales, su frecuencia aumenta con la edad. En este caso, yo estoy este es un ejercicio de auditoría. Este P por ST normal, P por ST normal, P por ST normal, pero obviamente vamos a ver. Ya cambió la morfología y se acortó. Este es un ejercicio de auditoría. Hay una pausa condensador. Después de una extrasístole, hay una pausa condensador y nuevamente hay una continuidad. Este es un ejercicio de auditoría, donde no se altera para nada ni la onda, ni el cuerpo ni el STT. O sea que el problema solamente es aumentar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una vez que se ha adelantado la operación de la presión del corazón, demora todo. Es una taquicardia auricular, hay una pausa. Son estructuras superiores, hay una frecuencia. Forma de paciente también acá hay los niveles auriculares y partidos que son rádicos. Acá tenemos una taquicardia auricular, que igual tienen los niveles auriculares, los niveles suprauriculares, diferentes formas. Los mecanismos de ataque de la radiación son y acá también lo han integrado. Entonces, los patrones de solución, vamos a identificar qué cosa, el flujo auricular. ¿Cuál es acá? Aquí hay un circuito de macro entrada.
acá está en un triángulo. ¿Qué es lo que hace? La periodidad. Yo te daba una característica que no la demás. El problema es que no la demás y también no la meta de luego tenemos, vamos a revisar la necesidad de conectar no va a la B, o sea, la B entrada está en no B. Esta es la única de acá, la va a difícil. Esto es una vía rápida y una vía lenta. Viene así, dispara para acá y dispara para acá. Y esto de acá lo mismo. Acá tenemos la vía lenta y una vía rápida. Por eso se produce la reentrada. Esta de acá es una macro reentrada, la de acá es una macro reentrada, y acá es una micro reentrada. Y esta es la que carga por reentrada a micro reentrada, es una macro reentrada. Esta es la vía normal. Esta es la vía normal. O sea, el estilo es por acá. Esta es una vía lenta, que se no lo ve. Y esta de acá es la vía rápida. Entonces la vía entra así. Y le polariza que recuerda la mente a no lo ve. Este es el Polo Parkinson Pablo. Lo vamos a ver luego. Entonces, este es macro de entrada, aquí tenemos macro de entrada, micro de entrada, y acá tengo macro de entrada. Y vamos a ver el otro, la micro de entrada es la combinación auricular. Vamos a revisar. Y entonces tenemos la fusión producida, la fusión producida de la vertical conectada no la ley es una macro de entrada. O sea, micro de entrada. Auricular, no lo veo. Taquicardia conectada nodal AB. Es el tipo de entrada. Y el circuito que va en el entrada está en la no lo veo. Entonces, la taquicardia conectada nodal AB generalmente se presenta en personas sin taquicardia subyacente en su corazón sano. O sea, nace con esa falla funcional perspectiva dentro del corazón. O sea, es una vía que solo. El mecanismo del circuito de micro de entrada debido a la existencia, o sea, debido a la existencia de dos vías de conducción a la altura del nodo B, o sea, también del nodo B. Una rápida y una lenta. Del 50 al 90% de la conducción que logra a los vehículos se realiza por la vía lenta. Pero que debemos tratar ya rápido. Y la retorna a las aurículas por la vía de conducción rápida, que es autodromo. Los síntomas depende de la presentación son palpitaciones cuando se da la crisis taquicardia, ansiedad, puede haber en algunos casos son problemas, angina o así que aquí podemos hallar de razones estructurales como valvulares, o isquémicos, o hipertensos, puede llevar a falla cardíaca y en algunos casos puede llevar a shock si hay cardiopatía. El síntoma debido a la velocidad rápida de la velocidad origina la sistolia o la taquicardia observada cuando finaliza la vena. O sea, hay una pausa ahí y puede estar en el corazón. El QRS por lo general es angosto, ¿cierto? Es un sancho, no hay problemas en la letra del otro. Y la frecuencia cardíaca puede crecer en a los otros 50 latidos por minuto y es una taquicardia regular. El QRS es angosto, la frecuencia es similar a la taquicardia global, generalmente la frecuencia puede llegar a los 100 latidos por minuto. Utiliza la vía excepcional en el circuito o punta no detectable en el efecto cuando que conduce. Dentro de la mente de las aulas y a los minutos puede haber un bloqueo de la rama izquierda o de la derecha que puede acompañar en ese caso. Y acá tenemos una necesidad como entrada a la derecha. Es un poco angosto de alta frecuencia prácticamente acá no se ve la onda B. Todo eso, por ejemplo, puede ser y la frecuencia espiral. Esto aplicar en la acá hay varias cosas que lo vamos a ver luego. Tengo relaciones con esta taquicardia, cuando entramos a la B. Y acá tenemos otra, y acá tenemos una, acá por ejemplo la onda B está posterior. O sea, primero se despolariza el vehículo y luego se despolariza, pasa a la otra onda B que aquí está interior. Si está interior acá, ¿qué dice? Tiene dos y abiertos. El vector de dos lados se aleja. En dos es siempre negativo. Hacia abajo, hacia arriba. Abajo hacia arriba. Por eso es una taquicardia mental, va de abajo hacia arriba. O sea, es una
es negativamente positivo. ¿Verdad? Es una taquicardia, como dice, angosto, nos da aumento de lugar. Ya está perfecto. Tratamiento, a la cabeza son los neurovasculares. ¿Cuáles son los neurovasculares? Para que están bien, o levantar la pierna de la persona. O sea, tiene una taquicardia, varias veces se ha repetido, ¿no? Tiene una taquicardia con el plano árabe y queda la machuca. Le levanta la pierna. ¿Por qué? Por la compresión constante. Y ahí hay, entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado con masaje carotídeo en los adultos mayores, porque pueden tener áreas de esclerosis carotidia y al hacer masaje pueden descender una placa que esté ahí, se va a hacer débil. O sea, controlan la taquicardia, pero después no van a hacer débil. Luego, la presión ocular, también hay que tener cuidado, por todos los adultos mayores. La presión ocular, si tiene glaucoma o deprimido de retina, pero cancela clara. Lo primero que vamos a hacer es levantar la pierna para el paciente, ahí lo tengo ahí, o presionar un masaje acá, también, paralelamente. Si no después de todo eso, con la neuros vagales, vamos a la parte farmacológica. Y ahí la adenosina, cada ampollas y para el promedio de y entonces tiene que colocar 2 ampollas en lo venoso y el otro tiene que tener una llave de fría, donde una va a la vía normal, la otra va una solución salina de 20 mililitros, una medida, y luego la otra va a la adenosina, donde va a 2 ampollas. Inyectan la adenosina que se quita en el producto. ¿Por qué? Porque la edad tiene que llegar a un tipo de vida media de 6 segundos. Entonces, lo más importante es que te ponen acá, en el brazo izquierdo, en la vena, de ahí, levantan el brazo para liberar el corazón, para cardíaco y después el corazón sale de lo normal. El problema es que, como pueden descender, y acá sí hay que tener cuidado en pacientes hermanos. Pacientes hermanos pueden tener mucho cuidado de donde están. Eso es un poquito de lo que pasa. Luego es la chatabolita de hidroquímicos, que es de la latín del de significación, no lo tenemos acá. De la latín sí tiene el nombre de 5 miligramos, y es que acá sí tenemos que aplicar un bolo lento, diluido, hay que diluirlo más o menos en 10 o 20 minutos y pasarlo bien. Una vez que empieza a bajar la fuerza cadera, pagamos, porque no tiene que alimentar de todo, puede llevar a la parte. Luego, en definitivo, para este tipo de tratamiento es la ablación a varias frecuencias. Este acá, el tubo de paciente, porque ablaciona la vía accesoria y con eso queda claro que esa masa parece la taquicardia. Por eso es que no se tan seguro. En algunos sí lo pueden controlar, lo que pasa es que la mayoría no lo controlan. No lo puede llevar la parte, pero el relativo es para la acción. Entonces, masaje relativo acá, compresión de la arteria carótida en el punto más alto, donde se parte, bajo el ángulo de la mandíbula acá, a la altura de la
como administración de biodiversidad negativa, ocupación agraria, está conectado a echar en la zona de cocina, son operaciones a los clientes de los clientes de la la devolución de la actividad del sistema municipal del no se hace en paro cardíaco. Incluso a la desatención primaria en 90% de los casos con dos ampollas de seguridad. Es eficaz en el caso de la segunda solución analizada por la movimiento preventivo para que la seguridad no puede adaptamiento de la vida. Debe seguir a un modo de inmediato. En muchos casos se hace simultáneamente veloz, o sea, que en realidad la comunidad ya, uno o tres, se reduce la base al 50% cuando se realiza por día, o sea, por una vía central. La velocidad de los sectores es un procedimiento parcial para indicar la actividad de la comunidad sinusal, simultánea que debe ser con los centros atlánticos, más se cambia y ver los centros de la. Y ahora pasamos a este trío. Luis Wolf, John Parkinson y Paul Watt. En 1930 se unieron y describieron este síndrome de presentación que se heredaría en forma autosómica dominante por el PTR A62 con mutación de los locales de cromosoma 7. El 2 al 4% también es inicio familiar, el 51 familiar que tiene un cuerpo igual, va a haber cierto tipo de sea portador de esta situación genética, sobre todo en varones, que está completo en el del 1 a 3 por mil de los de la cama es más 13%. El 40 a 80% de los pacientes que tienen la cámara necesitan aquí. La presentación clínica más frecuente se da en la segunda década de la vida. ¿Qué pasa? Que no es un tejido genético, ya está físico, ya está organismo, pero conforme va envejeciendo, el tejido genético termina desde la genética, más adelante desaparece el grupo celular. Vamos a ver cuáles son los diferentes cualitativos que benefician a la zona de la genética. La presentación clínica, los síntomas más frecuentes son las palpitaciones, mareos, vértigos, así como el dolor que inicia tanto durante la actividad física como en el reposo. Eso es la clínica en un paciente con un paciente cuádrico. Entonces la prevalencia, vamos a ver que tiene una forma familiar hereditaria. La prevalencia va a ser de 1,06%, la incidencia de 1 a 2. Acá puede haber una sustitución de la localina por la localina en la realidad del G7 y luego también un riesgo de necesidad, un gasto de 6 a 1,5% fatal en pacientes con pacientes de todas las edades con más de 200 de presentación, bastante grandes, con edad del 20 no asociado a la complicación del sistema económico del corazón, que va a estar definida por qué, por la presencia de qué, de una vía sexual. Lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos un entorno sinusal que no va a haber las vías intraorales, pero vean, acá está la vía normal. Pero esta es la vía sexual, que comunica a las fibras musculares auriculares y fibras musculares ventriculares. O sea, es un bypass. Esta vía sería rápida o lenta. La de no de esta vía rápida. Entonces, cuando sale un impulso acá, la vía rápida no va acá, o la vía lenta no va acá. Despolariza esto y seguimos por acá. Entonces, una taquicardia que puede ser poco por vía ortodrómica. Ortodrómica es cuando va por la vía normal. Y antidrómica cuando va por la contraria. Esta vía es de acá, esta vía de acá, vean que queda en esta MST, toda la agrupación de la onda bien. ¿Qué hace la onda
onda lenta, el P lo corta. Y al acordar el P, el pueblo es el saxo. Y eso es lo que caracteriza al Dual Parkinson White, un récord, el nombre de tres situaciones. Entonces, la vía accesoria de conexión a auriculares, tenemos la vía del gen, el responsable del síndrome de Dual Parkinson White, la que une fibras auriculares con ventriculares, el nodo ventricular arriba de una raíz, luego la fascículo ventricular de la ventricular, la fibra de una raíz, las aurículas vasculares, la fibra de James, responsable del síndrome de nodo lámina de Lynn, que es otra forma de capilaridad, no un lámina de Lynn, que no tiene, o sea, tiene el corto, pero no tiene la onda lenta. La diferencia de esto de acá es que el Dual Parkinson White tiene la onda lenta, o sea, el tratamiento de la onda lenta. El normal de Lynn no es cortito, pero tampoco es progreso, que vamos a ver todo. Entonces, el elemento diagnóstico de arriba es un acráneo y de abajo que es recorte. Eso es lo que define al síndrome de electrificación, el PR corto, menos de 120 milisegundos, o sea, 10 milisegundos, 90 milisegundos. Luego la onda lenta, o el pasamiento inicial de la onda QRS, hay que hacer el segmento PR. Todo el PR, y ya la onda lenta, que es el pasamiento de la onda lenta, es la onda lenta. El complejo puede ser ancho, porque la onda se está quedando y es mayor o igual a 120 milisegundos, como si fuera un complejo complejo. Hay cambios secundarios en el SPT, en dirección opuesta a la localidad de la planeta y el vector principal del QRS. Entonces, miren, acá tengo la onda P, el PR desaparece porque acá empieza. Esta es la presentación. Esta es la conexión de impulso eléctrico a través de las células auriculares y ventriculares. Vamos para acá, y pausa, y mensaje de QRS. Sí. La zona de actividad que despolariza ese accesorio es grande. ¿Qué es lo que vamos a tener en la onda T? Vamos a tener esto, en la onda negativa. Y eso de acuerdo la rama de esa vía accesoria solamente despolariza una pequeña zona de para que no se me entienda. ¿Alguna de las cosas? Entonces la vía normal es la conocen, ¿cierto? La vía accesoria va de acá hasta acá. Cuando yo tengo esto de acá, yo tengo la onda P acá, ya tengo la onda P. Pero cuando yo tengo esta fibra se mete más acá, cuando es mayor, más al empezar de la para hacer esta fibra. Y esto de acá me va a generar a mayor cantidad de ventrículo que se reciba, eso me va a generar este va a ser la pequeña representación de esta zona ventricular por la vía accesoria. Y este cuando es una gran masa de ventrículo polarizado actualmente. Entonces, la fisiopatología se habla de excitación cuando el estímulo auricular produce una depresión ventricular del torso por medio de las fases o vías llamadas las vías sensoriales de conducción. La excitación se define como una activación relativa del neuronal ventricular o un impulso vital a través de una vía anómala y que evita que se repase un cerebro a nuevo a lo que ventricular. Entonces, si puede hablar de la teoría también la taquicardia puede ser otro con confusión ortodómica cuando la vía tiene un normal. Cuando lo ve,
Pero cuando es esta cantidad también tiene que hacer el número de ese ajuste. Pero ¿qué pasa cuando uno podría anticrónica? Entonces acá viene la función de podría pasar acá y acá no la podría, se hace así. Cuando es anticrónica, acá la vía normal es retrógrada, o sea, va del punto A a última, esto me da una taquicardia con doble ancho. Fíjate, ese no es una diferencia en una taquicardia central. En este caso está subcontractivo, pero también nosotros tenemos una taquicardia con doble ancho. Cuando es una taquicardia con doble ancho, uno hace la diferenciación de tiempo. Uno, porque no vuelve a ser rojo, como se llama anticrónica, otro, porque todo el ramo complejo, ya se ha llegado a eso, por el corazón, y el otro es la taquicardia del corazón, que es el vehículo. Entonces, la taquicardia con doble ancho acá sí, tiene D1. P, R, porque acá se va a venir en el examen. Cuando vean este P corto por esta hora lenta y no haya alteración en la onda T, esto es un poco de mejor. Acá viene, acá está en ABS también. También lo van a ver acá en D5, D6. Está toda la carga lateral. D4, D5, D6, la onda lenta con P corto. Este es un Wolfram de este es un apóstero que está en la izquierda. Por lo que esté la onda lenta, ahí tienes que estar conectada la onda de situación. Entonces, también también, si vieran acá, ver recorte como una lenta, acá con la onda aquí, acá se inició. Acá tenemos la onda lenta, acá, ver como una lenta, también es un apóstero que está derecho. Por eso que vamos a ver cómo se puede localizar en la presentación. Acá tiene que ver con la letra, acá en 2, 3, 7. Y acá tenemos B2, B3, B4, B5, B6. Todos tienen que ver con la letra, sin alteración de la regulación. Es igual para que se vea también. Ya tenemos bien acá, mucho más claro, acá en D1, en ABL, en D6 también, en D6, y en D5 también acá, y acá vean, la letra dentro de los. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el paso de la secundaria concentrada a un individual, o sea, el usuario? Primero, lo mismo que es el anterior, taquicardia, pero no apagado. Luego uso la adenosina, el verapamilo, y así puede ser que no tenga ninguna edad. El tratamiento definitivo también era la oración por café de varias veces, se quema la vía respiratoria, por eso nunca más viene la crisis de taquicardia. Pasamos luego a la ventilación auricular. Entonces vamos a revisar lo que es la ventilación auricular. Y acá tenemos un ejemplo de problema normal, esto es el que. Pero vean acá, no hay un papel, y los intervalos tienen reglas regulares.
ya, eléctrica, ¿verdad? Entonces, esta regla se tenía más frecuente en medicina. Ocupa aproximadamente un 1% a 1% de la población, pero la nueva fecha aumenta con edad hasta un 10% a los 80 años. La mayor edad, mayor riesgo de desarrollo de infección aguda. La presentación clínica, como habíamos mencionado, en la letra taquicardia del sistema visual, puede ser de personas asintomáticas, es una diálisis. Pero también se pueden dar síntomas como palpitación, fatiga, mareo, menos frecuente dolor torácico de una semana, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna alteración de actividad cardíaca. Lo dicho de la patología, acá, sin el club, vamos a ver, o en el dos partes principal del sentido de macro pescado, acá también ocurre todo lo contrario, hay un mecanismo de regrado total, que es un microorientado, es decir, múltiples focos que generan un impulso eléctrico y que por la entrada se recibe un impulso eléctrico que va a ser de eléctrico que va a ser como una onda electrónica. Las clases de formas clínicas, cada vez a la conclusión de la posibilidad, esto de acá, persistente, etcétera, paroxística, persistente, permanente. La paroxística es aquella que dura unos 7 días, pero luego de 48 horas de intervención de actividades, se pueden formar coágulos o tromos en las arterias, en las paredes cerebrales. Entonces, ahí se forman los cambios de pesado. Esa era la paroxística, la paroxística, la permanente y la persistente. La persistente es la que dura más de una semana. Y la permanente ya es una infección total. Y ellos son los que tienen más riesgo de cardioembolismo. Digo, sobre todo se ve mayores de principales, acá son pacientes diabéticos, hipertensos, con falla cardíaca, que le han tenido un SBP o un ataque cardíaco. La definición es una taquicardia ventricular unifocal, hacer un diagnóstico diferencial, una taquicardia ventricular unifocal, así estabilidades o taquicardias auriculares asintomáticas. La etiología va asociada a la taquicardia pulmonar sistémica y funcionalidad y vaya a ver. Falla cardíaca. Estas son las causas más frecuentes de circulación pulmonar. También asociadas a valvulopatías, por ejemplo, no más común la autonomía militar. Con la doble dirección militar también está para. ¿Por qué? Porque la dirección militar o las otras características técnicas para que esa actividad la única, que tiene que remodelar. Y el remodelamiento que existe es lo que produce. El remodelamiento produce que la fibra que lo cuenta llega en su estructura normal, y el último movimiento también se altera, y entonces eso da un sustrato para que la orina empiece a generar múltiples, y todo empieza en donde se establece en particular de la vena pulmonar. Entonces, por eso cuando yo tengo un paciente con infección auricular de nuevo, a ese paciente le ayudan a vacunar y le vacunan la desembocadura de la vena pulmonar, y con eso toda la gente no puede a utilizar, pero siempre y cuando no tenga otra causa suficiente. También el fisiológico, las drogas, el problema pulmonar, la enfermedad pulmonar crónica o la infección programa, hipertiroidismo, también está relacionado mucho a la infección ocular, desórdenes metabólicos y infecciones infecciosas, generalmente en un 35-70% de su vida cardíaca, los pacientes pueden empezar a cambiar. Y ahí ahora que la infección ocular solitaria, donde entonces conocen la causa determinada. Por eso se llama estrés paralítico. Actualmente ya no hemos estudiado una forma de entonces, ¿cómo es que definimos la infección ocular de ausencia de la otra P? Esa otra P va a estar reemplazada por una actividad ocular caótica y vamos a hacer de circulación. Porque el mismo, ya esto va a y yo siempre hablo de irregular. Y me dejo para que por lo menos ese vehículo que tengo
una inversión ocular por cuenta de actividad alta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la inversión ocular? Uno, primero, control de riesgo. Clientes en aquellos pacientes portadores de la liberación ocular para acceso a niños, nosotros podemos revertir una liberación a menos usada. Ellos son de forma. Uno, farmacológicas, médicas, la caracterización farmacológica, y la otra, por derechos de seguridad. Luego, control de defensa. Control de defensa en bienes en aquellos pacientes que han tenido ya no tienen la liberación ocular de la situación persistente y la permanente. En vez de dar la luego de reducir el riesgo de tromboembolismo. Y esto se hace con qué? Con anticoagulante. El control de frecuencia se hace con los biocontroladores o con la diabetes, y el cuarto de restauración y mantenimiento de la o sea, que aquellos pacientes que la protección de la física, a que mejor lo que toda la vida, o sea, mantenimiento, restauración y mantenimiento de los pasamos al punto, o al etero molecular. Esto de acá viene, porque es ya el círculo de macro molecular. Si la comunicación molecular la presencia de enfermedades en el caso de Chile es un círculo de macromolecular. Es la segunda frecuencia, la segunda línea con más frecuencia que se ve en la actualidad. Es inherente y es indicable. O sea, es una línea que va o bien previerte a usar o bien se va a limitación. Es inherente e inestable. Después de lo que no se usa, va a limitación. Es limitado al mismo relacionado con la liberación ocular y con la función cardíaca. La liberación ocular clínicamente es una especialización de adolescente y la pregunta de carrera en el estado general. Presente en cirugía cardíaca, también en enfermedades pulmonares, hipertrofia cerebral, disfunción de nuevos cruzales y su fisiopatología es un mecanismo de macro oriental. Hay dos tipos, el típico o tipo 1, donde la frecuencia de entrada es de 240 a 340 una vida alta frecuencia y puede determinarse porque al final la pasada ocular con la estimulación ocular por medio del mexicano. Y si se coloca una catasa, si está con 240 una catasa o 250, lo voy bajando y con eso se puede revertir. En cambio, la líquido, todos la frecuencia ocular de 340 a 330 por la agenda por poco. No puede terminar por modificar, o sea, la práctica es el cabello. O es difícil que si es un bloqueo es un bloqueo o un bloqueo no. Pero el elemento cardíaco como onda siguiente de cierra negativo se encuentra siempre y si es que aquí la zona se más positiva la frecuencia cardíaca es limitar puede ser uno uno. O sea, hay dos amigos auriculares por uno auricular o tres o cuatro amigos por una auricular. El tratamiento en este caso es la corrección magnética sincronizada. Quiere decir que la descarga va a tener justo en el nuevo veces con 50 euros se puede usar la carga. Es el objetivo. Por lo tanto, la potencia eléctrica es similar a la regulación auricular. Acá también puede ir a sobreestimulación o oración para el tratamiento de la salida de este circuito de macro oriental. Vean un ejemplo de productivo que hicieron de sierra o toda de marca y acá tenemos un batido de 2, 3, 4, 5 las piezas oficiales. Acá tenemos 1, 2, 3 las piezas oficiales con las oficiales. Entonces, acá si no aparece 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá la creación de 3 1. Acá la creación de 3
dos, tres días, en mi área